En esta mañana quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de la epístola de Santiago, en el capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Versos 7 y 8. Amén. Dice la Escritura, sígueme ahí con su vista. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Siempre es mi oración, preocupación y ocupación de encontrar la palabra que el Señor quiere compartir con nosotros o administrarnos. Y desde el domingo por la tarde que termine el servicio, sí voy y me siento a descansar y comienzo a orar y a pedirle al Señor que tenga misericordia de mí, que me dé una palabra. Y Dios es bueno, Dios es bueno, y siempre pues no me deja que me ponga tan tenso tanto tiempo, sino que pronto me pone en mi corazón una palabra. Y esta escritura que escribe Jacobo, o Santiago, como algunos lo llaman también, en inglés es James. Este Santiago fue hijo de José y de María. Vino a ser uno de los hermanos más menores de Jesús. Según Marcos 3:21, dice la Biblia que su familia no creía en él, excepto María, su madre. Pero sus hermanos y sus hermanas en Marcos dicen que creían que estaba fuera de sí. Creían que estaba loco. Más después, en el caminar del tiempo y quizá en el momento de la crucifixión, quizá puedo pensar que toda esta familia llegaron a creer que Jesucristo, su hermano Jesús, era el Mesías, el enviado de Dios. De tal manera que Santiago no aparece como uno de los 12 discípulos, ni entre los 12 discípulos, ya que apóstoles, para que fuera un apóstol, según el libro de los Hechos, tenía que haber estado con ellos, entre ellos, y haber visto a Jesús. Y Santiago lo vio, pero no creyó y no estuvo con los 12, así que él quedó fuera. Pero al pasar los días, llegó a ser uno de los pilares de la iglesia. De tal manera que Pablo, en el libro de los Hechos, dice que cuando bajó a Jerusalén no encontró a ninguno de los apóstoles sino a Santiago, y dice él, el hermano de Jesús. Yo me imagino que platicaron un buen rato y seguramente que Santiago le compartió el momento de su conversión a Cristo y ahí compartieron. Pablo se va nuevamente para su trabajo de lo que él estaba haciendo. Y Santiago, el Señor, el Dios eterno, lo comienza a tomar y a llevar por el camino de liderazgo de la iglesia, de tal manera que recibe la inspiración del Espíritu Santo para escribir esta carta, esta epístola. Y Santiago comienza dirigiéndose a los judíos cristianos o cristianos judíos que estaban siendo perseguidos y estaban dispersos, o como se le conoce dentro del
el ambiente de los escritores de la diáspora, de los que habían sido esparcidos, y comienza escribiéndoles para animarlos para vivir unas vidas piadosas, unas vidas santas que agraden a Dios en medio de la persecución. Si usted comienza a leer el capítulo 1, dice que os ruego que os gocéis cuando os halléis en diversas pruebas. Que os gocéis cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo más difícil para nosotros los seres humanos es poder sentir y manifestar gozo en medio del problema, en medio de la vicisitud, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la persecución. Pero Santiago los anima para que se gocen y se alegren en el Señor. Aleluya. Jacobo comienza dirigiéndose a una amplia audiencia. Dice, a las 12 tribus de Israel. Él era israelita, él era judío. Él conocía la historia del pueblo, de su pueblo Israel, de sus hermanos. Conocía que por muchas ocasiones habían sido dispersados, sacados de su pueblo y llevados cautivos a diferentes lugares por diferente espacio de tiempo. Él se dirige a ellos y les dice: salud, salud. Un saludo acostumbrado de ellos, salud, bendición, que estés bien. No es el salud de nosotros los latinoamericanos o los hispanoparlantes. Y aunque nosotros, amados hermanos, no somos israelitas, no somos judíos, por más que nos cambiemos el nombre, no seremos. Por ahí andan leyendas, andan historias que uno se encuentra en el internet, pero no sabemos realmente. En esa dispersión, en esas tribus perdidas de Israel, no sabemos a dónde fueron parar. No hay una ciencia cierta. El hecho es que nosotros somos ni siquiera latinoamericanos, amados hermanos. Es un término equivocado que nos han dado. Un latino es aquella persona que habló latín en Roma, en Europa, que hablaron latín. Esos son latinos. Nosotros somos hispanoamericanos, hispanoparlantes. Somos americanos porque vivimos en el continente americano, le guste o no le guste a los gringos. Y somos más americanos que ellos, porque ellos vienen de Europa y nosotros somos de Hispanoamérica. Amén. Así que, pero al final de cuentas eso no nos ayuda mucho. Así que mejor ahí lo detenemos, ¿no? Pero no somos judíos ni de descendencia judía. Nosotros somos una mezcla de más que nada de españoles. Amén. De España, nuestra raza, esa mezcla que, ¿cómo se le llama? Mestizos. Entonces, pero de igual manera, como seguidores de Cristo, tenemos una experiencia en común con el judío. Enfrentamos las pruebas y las persecuciones con fe, en un gran propósito, porque servimos a un Dios de propósitos. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más de una vez en esta carta Santiago dice que tengamos paciencia. Estos versículos que hemos leído nos presenta la imagen, la figura de un agricultor o un campesino, si queremos llamarlos así. Y Santiago nos exhorta a aprender algunas cosas de este personaje. La mayoría de nosotros, aunque venimos quizá de vida de campo, la mayoría de nosotros desconocemos realmente la vida de un agricultor.
el trabajo, el cariño, el amor, la pasión que tienen por la tierra. Así que a veces se nos hace difícil y hasta llegamos a menospreciar a los agricultores porque son del rancho. Pero se nos olvida que esa gente del rancho que trabaja la tierra recoge un fruto que nos sirve a nosotros para hacer tortillas. Amén. Cuando cultivaban el algodón allá por los 30, 40, 50, ese algodón que servía para hacernos nuestra ropa, hoy es pura cosa sintética. Casi poco el algodón se trabaja. Comemos la fruta, las verduras que estos campesinos trabajan día a día, sol a sol. Los agricultores, los colectores que recogen la fruta, todas estas cosas, no debiéramos menospreciarlas, porque gracias a ellos hay comida en nuestras mesas. Entonces, sugiere la pregunta: ¿qué me puede enseñar a mí un campesino? ¿Qué puedo aprender de la vida de un campesino? Y yo quiero dejarle este tema en su mente y en su corazón. Aprendiendo de un agricultor. Aprendiendo de la vida de un campesino. Es difícil para mí colectar mucha información o compartir la información de un campesino. Pero normalmente son gente pobre. A menos que sea un hacendado con parcelas y parcelas y hectáreas. Antiguamente no había la maquinaria que hoy existe. Así es que se empezó con una vara haciendo un pozo y poniendo la semilla y tapando con el pie. Después apareció el arado que el mismo agricultor se abrochaba o se uncía en su cuerpo para abrir la tierra y sembrar la semilla. Con el tiempo aprendieron a usar uncir los animales, los yugos, para uncir un caballo, una mula o a un buey, y ahora se fue haciendo mejor hasta que hoy vemos tremendas maquinarias con tecnología, con aire acondicionado y todas esas cosas, hermano, pero que valen millones de pesos, de dólares, y que no todos pueden comprar. Bien, pero hay características en la vida de un agricultor, y son las que yo quiero resaltar en esta mañana para aprender de ellos. Y una de ellas es la paciencia. Son pacientes. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de padecer o soportar algo, escuche, sin alterarse. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Entonces, viéndola de ese punto de vista, creo que la paciencia se está extinguiendo en esta sociedad. No somos capaces de soportar, menos de permanecer sin alterarnos. Rápido explotamos. Exacto, esa es la palabra. Rápido explotamos. Y en esa explosión, pues hemos caído en problemas, hemos caído en toda clase de cosas negativas que nos dañan tanto a nosotros como a los que están a nuestro alrededor. La poca paciencia en la vida está llevando a que los matrimonios no duren tanto. La poca paciencia en el matrimonio está llevando a la violencia en las calles con todos los automovilistas. Hermano, es increíble un toque de claxon, un honk que le hace usted a alguien. Puede haber muertes. Ha habido muertes. Porque a nadie le gusta que nos empujen, que nos muevan, aunque estemos dormidos o estemos en el mugroso teléfono.
La desesperación es lo que cunde, es lo que nos controla, es lo que nos mueve. No hay paciencia para los hijos, los padres para los hijos. No hay paciencia de los hijos para los padres. No hay paciencia en el trabajo con los jefes y los jefes no tienen paciencia con nosotros. Si quieres, si no, hay 15 en la línea esperando por tu trabajo. No hay paciencia para enseñar a nadie. No hay paciencia para aprender. No hay paciencia en la vida. No somos capaces de soportar sin alterarnos. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia dice que la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento sin enojo, frustración y ansiedad. O sea, es la paciencia, es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. La vida de los cristianos evangélicos está sin paciencia. Hay congregaciones que no soportan mucho al pastor y rápidamente piden un cambio. Hay pastores que no soportan, no tienen paciencia con los miembros de la iglesia y rápido a la disciplina y, si es posible, hasta la excomulgación de la persona. No hay paciencia entre los pastores como camaradas, como personas que ejercen el mismo trabajo. No hay paciencia, mis amados hermanos. No hay paciencia en las congregaciones, en muchas, para soportar un mensaje de 1 hora. No lo hay, hermanos. Yo los admiro a ustedes que no se van. Quizá por pena, no sé, pero no se van. Hay iglesias donde el pastor está bajo el reloj. Yo estoy tratando, hermano, pero a veces no veo bien, me confundo, mugre, números. La luz del sol no me deja verla y lo que sea. Pero hay iglesias donde el pastor predica contra el reloj. Le tienen un reloj, está programado y tiene que terminar. Hay iglesias donde el grupo y la gente, el grupo de alabanza y la gente cantan y vuelven a cantar como los pececitos en el mar. 1 hora, 1 hora y media. Yo no digo que está mal cantar para el Señor, pero viene la hora del mensaje y son 15 minutos nada más. La fe no se agiganta cantando. La fe se agiganta y crece escuchando y leyendo la palabra de Dios. Vino un pastor de Puerto Rico, un familiar del hermano Sammy, hace tiempo atrás, y lo invitaron a predicar por ahí en una iglesia. Y el hermano llevaba 1 hora. Y me cuentan a mí, yo no estuve presente, me cuenta un hermanito de la iglesia, dice, la gente se empezó a salir. Hasta eso salen. Empezaron a irse líderes y todo el mundo. 1 hora y media, dice, habíamos como 4 ahí nada más escuchando al viejito que no paraba. 2 horas, bueno, pues también, ¿verdad? Pero dices, me invitaron y no vuelvo en no sé cuánto año. Pero bueno, la gente no aguanta, no soporta. Venimos programados para irnos a las 12. ¿Amén? Y ese es el problema, cuando nosotros venimos programados y no dejamos que Dios nos programe. Amén. Porque no hay paciencia para escuchar tanto. No hay paciencia para estar. Pero bueno, dice Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando usted lee el libro de Santiago, encuentra en el principios del capítulo 5 que leímos, donde habla de los ricos, de la prosperidad de ellos. Y dice Santiago, ay de los ricos, ay de ellos, porque su confianza está en el dinero. Nosotros debemos tener paciencia en muchas cosas, porque no tenemos todo ese dinero. La semana pasada
fuimos a comer. Dice mi esposa: ¿y cómo anda la chequera? Dije: vamos a comer, después a ver cómo pagamos la renta. Pues ya comidos, pues, si me echan, pues ya me voy comido. A veces estamos en esas, ¿cómo se dice? De que hago una cosa o hago otra. Dilemas. Y a veces nos desesperamos porque no tenemos todo lo que quisiéramos tener. Pero yo estoy seguro que tenemos más de lo que algún día soñamos haber tenido. Amén. Más de lo que un día pudimos ni siquiera soñar que tenemos. Casi han pasado 2000 años de que se escribió este libro, pero nos sigue diciendo lo mismo: tener paciencia. El gran problema es que nos movemos dentro de una sociedad donde la paciencia parece haberse esfumado, haberse ido a otro planeta. Una sociedad que no gusta de esperar. Una sociedad que si no logra las cosas, pero ya, se frustra, se enoja, se molesta y se pone ansiosa. ¿Cuánto tiempo hace que usted, ama de casa, no se hace una sopita, una buena sopa? Ahí están las Maruchan. Más rápido, porque vivimos en un mundo que está acelerado. Todo rápido, 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 rápido. Los trámites no nos gusta esperar, no queremos esperar, nos enojamos, nos frustramos, le gritamos al dependiente, nos llenamos de ansiedad. Algunos evangélicos se han desesperado tanto en cuanto a la venida del Señor que ya dejaron de creer que el Señor está cerca. Y esto no es algo nuevo, hermano. En el tiempo de la iglesia primitiva, en los primeros 100 años, muchos dejaron de creer que el Señor vendría porque ellos pensaron que ya venía mañana. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, como algunos ya lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No hay nada lento en la forma en que Dios actúa. Dios no tiene prisa. Dios no está influenciado por el tiempo en el cual nosotros vivimos. El retraso de la venida del Señor no debiera de verse como un incumplimiento de que Él viene, sino como una extensión de su gracia y de su misericordia. ¿Usted cree que si el Señor hubiera venido ayer, usted se hubiera ido? ¿Usted cree que si el Señor hubiera venido hace una semana, usted y yo nos hubiéramos ido? Entonces debemos ver esta tardanza, según nosotros, como una extensión de su gracia y de su misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quisiera compartir algunos puntos claves para considerar acerca de lo que le llamamos que el Señor se ha retrasado. La paciencia de Dios es un acto de amor. La paciencia de Dios es una llamada a la esperanza. La paciencia de Dios nos invita a vivir una vida santa. La paciencia de Dios debiera de ser un ejemplo para nosotros de tener paciencia. Como padres, al ver a nuestros hijos que parece que no le quieren servir al Señor, y antes de decirle que te trague el diablo o que te lleve el diablo, seguir orando y clamando y gimiendo delante de Dios por la vida de nuestros hijos. Alguien oró por usted, alguien oró por mí, alguien pidió por mí, Dios tuvo misericordia y aquí estamos sirviendo al Señor. Entonces no debemos perder la esperanza con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Tengamos paciencia. Aguanta un poco más, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Tengamos paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando nuestra vida está llena de Dios, llena de la presencia de Dios, el fruto de Dios fluye en nuestra vida y fluye en paciencia. Hay algunos que no son, sin Cristo hay paciencia, creo yo.
Hay gente que no le sirve al Señor, que son más pacientes que muchos de nosotros que decimos ser cristianos. Hay a veces le decimos, a este le corre atole por las venas, ¿verdad? ¿Ha visto esas personas? Espérate. ¿Cómo que espérate? Hay que ya, pero dale. Espérate. Como decía un artista, la cosa es calmada. No nos desesperemos. Parece que el muchacho no cambia, la muchacha no cambia, pero usted tampoco cambia. Entonces, ¿cuál es la ñoñera? ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es el problema? Si estamos igualitos. ¿Y a quién salió esto? Aquí. Gracias a Dios que no salió el vecino. Ese sería un problema. Hermano, nuestros hijos, nuestras hijas, las que tienen hijas, son un reflejo de nosotros. Son un reflejo. Nosotros fuimos el reflejo de nuestros padres. No, es que ya una versión más mejor, más moderna. La versión de ellos ya es pura tecnología. ¿Amén? Pero tenemos que tener paciencia. A veces los chamacos nomás se le quedan viendo. ¿Qué onda? Es que no me tienes paciencia. La paciencia mía se fue hace tiempo para amarte. Es un problema, pero Santiago nos enseña que a través del agricultor debemos ser pacientes. El agricultor se levanta muy de madrugada. Estoy hablando del agricultor que yo conozco de aquellos tiempos. Prepara su animal, sus herramientas y se va a su parcela a trabajar, a prepararla, a romper la tierra, a meter el arado, a poner la rastra, a rastrear en contra, a bordear, contrabordear, para esperar que llegue la lluvia temprana. Estamos hablando de tierras que se conocen como de temporal, donde no hay un agua, un río que pueda abastecerles para el riego. Entonces este labrador, este agricultor, hace todo su trabajo con una paciencia, pero con una esperanza muy grande. Es paciente. El fruto no va a salir de la noche a la mañana. Se toma días en germinar la semilla, en salir, y con paciencia hay que levantarse. Hay que ir temprano en las mañanas, espantar el pájaro para que no se coma el fruto pequeño, tiernito, y hay que tener paciencia en el crecimiento de esa plantita. Pero aparte de la paciencia, es diligente en su trabajo. Él no depende de nadie más. Él no tiene trabajadores. Él tiene que ser diligente y responsable de ir a trabajar a su parcela. ¿Qué es la diligencia? Cuidado y actividad en ejecutar algo. Pero también implica prontitud, agilidad y prisa. Si el agricultor no es diligente en su trabajo, no tendrá cosecha, no tendrá grano, no tendrá fruto, no habrá nada para él. Entonces él tiene que ser diligente, impulsarse él mismo, motivarse él mismo a levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, para preparar todas las cosas, y esperando que pueda desarrollar el trabajo, que no caiga un agua antes de tiempo, esperando poder hacer su trabajo. Se responsabiliza de su trabajo, es diligente. Para esperar el fruto hay que preparar la tierra, hay que abonar la tierra, hay que sembrar, hay que cuidar el sembradillo, hay que orar, hay que rogar, hay que rezar para que la lluvia llegue a su tiempo. Esto lo sé un poquito porque pues a fuerza y lo que sea nos llevaron a la labor allá a Las Blancas con mi papá. Y a veces decía, vamos a sembrar de temporal este año. Desconocía yo los términos. Pero el temporal era esperando que llegara la lluvia, no sé ni en qué meses.
pero que cayera el agua para preparar la tierra y luego que cayera un agua cuando ya el fruto estuviera creciendo. Y que fuera una lluvia no muy exagerada para que no se les fuera a ahogar el sembradillo. Aquí está hablando de sembrar la semilla. Cada uno de nosotros debemos ser un sembrador de la semilla del Evangelio. Una semilla del Evangelio es una semilla de vida eterna. Cuando usted siembra la palabra en el corazón de una persona, usted está sembrando vida eterna. Amén. Fíjese el trabajo, fíjese la labor, fíjese lo que envuelve decirle a alguien: Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Lo que implica la eternidad para esa persona. Una eternidad no en el infierno, sino con Cristo. Jesús nos habló en una de sus parábolas, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de aquella semilla cayó en el camino, otra en el pedregal, otra en las espinas, pero una semilla cayó en buena tierra y esa semilla produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén, porque el sembrador se dio la tarea. Usted salga a sembrar, usted comparta, usted dé de gracia lo que de gracia ha recibido. A nosotros el trabajo de nosotros no es hacerla germinar, no es hacerla crecer, no es hacerla que llueve, no hacerla llovizna, no, nuestro trabajo es sembrar la palabra del Señor en los oídos de alguna persona para que el Espíritu Santo, que es el que redarguye la conciencia de pecado, de justicia y de juicio, lleve esa palabra a la mente y pueda ser discernida por el espíritu de ese hombre, esa mujer, llegue al corazón y produzca fruto. Amén. Gracias. La lluvia temprana para la iglesia llegó en el año 33 de nuestra era. La lluvia temprana, la del Espíritu Santo, que vino a preparar la siembra del Evangelio, de la predicación del Señor sobre esta tierra. Y la lluvia tardía ha llegado con el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ha hecho germinar, suaviza el corazón de los oyentes, de los más endurecidos, las enternece para que la semilla germine. Usted no quería nada con Dios. Amén. Usted no quería nada con Dios. Aborrecía a los hermanos. No quería nada con la iglesia. No quería saber nada de una congregación por múltiples cosas, por muchas cosas. Porque alguien lo dañó, porque vio algo, porque escuchó algo, por tantas cosas usted no quería nada. Pero la palabra que alguien puso en tu corazón no volvió atrás vacía. Gracias, sino que cumplió el propósito para la cual fue enviada. Y hoy estás aquí en esta mañana sentado aguantando a este pastor. Aleluya, Jesús. Y tú decías: se roban el dinero, desgraciado. Y ahora le traes dinero al pastor. Venga, pastor, para que se aliviane. Es lo que hace Dios con la semilla. Hoy estás enamorado de Cristo, estás enamorado de su palabra, estás enamorado del lugar donde Dios te ha puesto para crecer. El Espíritu Santo es el que redarguye las conciencias de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros tenemos que ser diligentes en hacer nuestro trabajo. Piensa un momento, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Señor? Quiere decir que no hemos sido muy diligentes. He aprendido, una de las pocas cosas que he aprendido en el ministerio, después de una predicación. Usted ve que me ve que termino, Dios lo bendiga, hermano, ya terminamos, puede irse, estamos despedidos. Y yo creo que muchos al principio digo, ni va a orar. No va a orar por nosotros porque ya nos vamos.
no hizo llamado al altar. Estoy seguro que muchos de los que ven los videos, ¿y qué onda con este pastor? ¿No hace llamado? Se va a perder la gente porque no hicieron profesión de fe ese día al altar. Yo le he contado, ¿no? A mí me dijo alguien, si tú no haces llamado, es como si te llevaste la pelota en el fútbol desde el área chica y burlaste a todos y llegaste a la portería y la tiraste por fuera. Tienes que meter gol. Pues ahí me tiene metiendo goles, a fuerza, pero metiendo goles. Frustrado porque nadie pasaba en el llamado. Pero he aprendido que ese no es mi trabajo. Aún el llamado al altar no es algo bíblico. Que alguien se quedó, un predicador de los de antaño, después de que se acabó el culto, se quedó platicando con unos hermanos aquí en el altar. De ahí todos, tienes que llamar al altar. ¿Está bien? No digo que es pecado. Amén. Pero yo dejé de hacerlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Espíritu Santo sabe hacer un mejor trabajo y una mejor obra que la que yo puedo decir. Sabe convencer. Dijo el profeta de antaño: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos visto personas en este lugar, en esta congregación, que terminamos el mensaje, nos fuimos, gloria a Dios, no pasó nada, pero el miércoles llegan llorando que ellos el domingo le entregaron su corazón al Señor. Es más, muchos de los que vienen ya vienen convertidos. Aleluya. Así, porque el Espíritu Santo es el que trata con las personas. Al pasar de los días, meses, semanas, pastor, yo creo que yo tengo que bautizarme ya. ¿Qué mejor a que yo diga usted se tiene que bautizar? ¿Y por qué? No estoy listo, no estoy preparado. Pero cuando la persona viene y dice: hermano, creo que es tiempo de que yo me tengo que bautizar, es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando y lo hace lindo. Amén. Lo hace de una forma mejor. Así que yo dejo que el Espíritu Santo se encargue de tratar con cada uno de nosotros. Seamos diligentes en nuestro servicio al Señor. Seamos diligentes en nuestro servicio al Señor. Seamos diligentes en hacer discípulos de todas las nacionalidades. Y todo lo que hagas, dice la Escritura, hacerlo como para el Señor, no para que nos vean. Seamos diligentes en la oración. Seamos diligentes en la lectura de la palabra del Señor. Seamos diligentes en buenas obras. Seamos diligentes en nuestras asistencias a los servicios de nuestras congregaciones. Sea diligente en tu adoración al Señor. Seamos diligentes en cuanto a la santidad, en cuanto a la justicia. Seamos diligentes en ser sal y ser luz de este mundo. Jesús, aleluya. Somos muy diligentes con nuestras prioridades. Y lamentablemente en muchos de nosotros Dios ha dejado de ser una prioridad. Para muchos, hermanos, y me refiero al cuerpo evangélico, a la iglesia, que nuestra diligencia está con nuestro trabajo. Usted puede estar enfermo, le puede doler la cabeza, está a punto de reventar, no puede caminar, pero el día del trabajo usted está allí en su trabajo, porque somos muy diligentes y somos muy comprometidos. No, es que si no llego, la fábrica no va a jalar, si no llego yo. Somos muy diligentes con lo que nosotros queremos, que muchas de las veces no tiene nada que ver ni con la oración ni con la lectura de la Biblia. Somos diligentes con nuestras familias.
Tanto así que la familia es primero antes que Dios. Míreme bonito. Le sigo, me regreso. Voy en la introducción. Es una realidad. Somos diligentes para lo que nosotros queremos. Cuando queremos alcanzar algo, cuando queremos lograr algo, somos diligentes. Somos tan diligentes que somos capaces de dejar a Dios por un lado para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, que al cabo Dios conoce. Créame que sí conoce. Créame que sí sabe cuál es la intención de nuestro corazón. En vez de ser diligentes, somos muy negligentes. La negligencia es algo que a Dios no le agrada, y es lo que Él quiere enseñarnos a través de Santiago, a través de este agricultor. Seamos diligentes en poner nuestras prioridades. Yo pienso que Dios debe estar en la número 1 de mis prioridades. Y ya vamos a ver por qué. Aparte de ser diligente, Santiago dice que este agricultor nos enseña que debemos de tener confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Usted y yo trabajamos de lunes a viernes, la mayoría, ¿no? De lunes a viernes, con la esperanza de que el viernes lleguen las 4 o las 5, y bueno, iba a decir que nos entreguen el cheque, pero ya casi no. Yo soy una de las personas afortunadas que todavía recibo el cheque en la mano. A la mayoría de ustedes que trabajan en una empresa ya es direct deposit. Ya el jueves en la noche va a amanecer el viernes en la mañana, ya usted ya me llegó. Así para el lunes ya se fue. Tanto que duramos para agarrarlo y en un fin de semana se va. Pero trabajamos con la confianza de que el viernes nos va. Y ahorita escuchamos que van a despedir, que van a correr, que van a esto, pero nosotros estamos con la confianza de que a mí no me toque. Yo tengo confianza en el Señor que a mí no me van a correr del trabajo. ¿Cuántos tienen esa confianza? Pues tenga cuidado. No, podemos tener esa confianza en el Señor. En este sentido, mantengamos firmes la esperanza de su regreso a buscar a su novia amada, la iglesia, su iglesia. Tengamos paciencia, mis amados hermanos. ¿Por qué necesitamos la paciencia? Por todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, por todo lo que está pasando. Debemos de tener paciencia. No es muy alentador el panorama que podemos ver, que podemos escuchar, pero no es otro panorama más el que la Biblia nos presenta. Este libro nos dice que mantengamos la esperanza porque el Señor viene pronto. Porque dice Santiago, porque la venida del Señor se acerca. El campesino siembra, es diligente, pero siembra con la esperanza, con la ilusión, con el anhelo, pero también lo hace con la alegría en su corazón, porque ahí está el sustento de su familia. Ahí está la esperanza de un mejor mañana.
Por eso se levanta temprano para preparar el lugar donde va a sembrar. Porque va a haber una cosecha. Amén. Va a haber un Pentecostés. Se avecina un Pentecostés, la cosecha, el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. La confianza es el insumo, es lo que nos motiva, es lo más importante para poder producir cambios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra sociedad. Somos llamados a producir cambios, a producir vida, mis amados hermanos. Siembra la palabra de Dios con confianza. Siémbrala con amor, con pasión, con anhelo. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual es enviada, dijimos hace un momento. ¿Por qué debo de sembrar? ¿Por qué yo tengo que sembrar en sus corazones la palabra? Porque usted tiene que sembrar esta palabra en el corazón de otra persona. Porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. ¿Qué tan cerca, mis amados hermanos? Bueno, hemos platicado un poquito. Usted ha escuchado mensajes, me imagino, estudios de muy buenos predicadores que se mueven dentro de esa rama de la profecía. Ayer escuché como 3 mensajes respecto a esto, del panorama que estamos viendo, lo que está sucediendo. Y el Señor Jesús dijo que el día y la hora pues nadie lo sabe. Ahí ni le busque, ni le escarbe, ni le rasque. Nadie sabe el día ni la hora. Pero dejó señales. ¿Sí? Señales. Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En este contexto, los discípulos decían al Señor: ¿cuándo será el fin y qué señal habrá de tu venida? Una de las señales era que no quedarías piedra sobre piedra de aquel templo majestuoso, la gloria de Israel. Pero dijo también: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna, no te dice rama, no fruto. Cuando su rama está tierna y empieza a brotar, sabemos que el verano está cerca. Acabamos de pasar un invierno. ¿Cómo estaban los árboles? Secos. Usted descubre casas y cosas que no se veían por lo verde, lo frondoso. Pero empieza a llegar el cambio de estación y empiezan a salir unos frutitos, como unas cositas, pepitas en los árboles, y empiezan a salir esas hojas verdes que ahora vemos de una forma tan impresionante en nuestro Gainesville, en el estado de Georgia. Es que el verano está cerca. ¿Ya entramos al verano? Todavía no. Pero sabemos que ya el verano está cerca. Ya sabemos que ahí viene el calorcito. Pero nada, es un calor que lo soportamos fácilmente. Fácilmente. ¿Usted quiere que aquí hace calor? No le voy a decir que vaya al infierno. Vaya para el Mante, Tamaulipas. Vaya para el Valle, vaya para Matamoros. Ahí usted va a saber lo que es. Pero en Florida no hace tanto calor. Sabemos que el verano está cerca. Lucas 21:31. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, enderécense o levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice una versión nueva: ya saben que está muy cerca la hora
en que Dios nos librará o nos liberará. Cuando vean estas cosas, Jesús habló de guerras y de rumores de guerras. Y usted dirá, bueno, el mundo siempre ha vivido en conflicto, ha habido muchas guerras. Pero este mover de guerras y rumores de guerras comienza con la Primera Guerra Mundial. Que esta Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial dan paso a que el pueblo de Israel regrese a, miren lo que tuvo que pasar. Preparar el lugar que estaba dominado por los otomanos, que salieran de allí, que lo sacaran, para que Israel pudiera regresar a su tierra. Cuando veáis estas cosas, sabed que el Señor está cerca, a las puertas. Usted ha ido a una casa a buscar a alguien y no se oye ruido adentro, y usted toca o toca el timbre y usted para el oído, no se oye nada. Usted toca más fuerte y para el oído, y como que se oye que se abrió una puerta allá atrás, y luego se empieza a oír esos pasos. Cuando se empiezan a acercar a la puerta, y dice, sí está el hermano que me debe. Usted iba a cobrar y estaba con la esperanza de que abriera la puerta. Pero qué bien se escuchan esos pasitos. Y sale el niño, dice mi mamá que no está. Eso es lo que dice el Señor. Saber que está cerca a la puerta. Ya se escuchan los pasos. Aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Ya se escuchan los pasos. Ya se escuchan los cascos de los caballos del Apocalipsis. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguidos. Eso es lo que significa, erguidos. El salmista David dijo, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ya no es tiempo de estar agachados. Ya no es tiempo de andar como los guajolotes y las gallinas comiendo del piso. Es tiempo de levantar nuestra cabeza y tomar las alas del águila y empezar a ser dirigido realmente por el Espíritu de Dios. Porque Él está cerca. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo en el mundo de la política? ¿Qué estamos viendo en el mundo de la economía? ¿Qué estamos viendo en el mundo religioso? ¿No son acaso estas señales que Jesús habló? Gracias, Jesús. El señor Trump se acaba de reunir por allá en Qatar con los árabes, hacer negocios millonarios, y esos árabes lo único que tienen es dinero. Llevó al señor Elon Musk y a no sé quién más, pero dejó fuera a Israel. El gobierno de los Estados Unidos dice que no hace tratos con terroristas, y acaban de aceptar al hijo del Chapo con toda su familia. Le dieron asilo. Se sentó en este viaje allá en el Medio Oriente con un muchacho que era terrorista y que ahora es presidente de un país árabe. Se sentó a hacer negocios con un terrorista. Pero esto tiene que suceder. Es necesario que todo esto acontezca. Dijo alguien, ¿será que el señor Trump, que en español significa trompeta, será la trompeta que Dios está sonando para que la iglesia despierte? Vi un video, no sé si es un montaje
o es una realidad? No sé. El señor Trump hablando que es necesario darle seguimiento a las iglesias y meterse un poquito a las iglesias para controlar, porque es necesario que haya una sola iglesia, una sola fe. Por el amor de Dios, dice, esto tiene que acabar tantas iglesias. No sé, mis amados hermanos, pero cuando veáis estas cosas, sabed que el verano, que el Señor está cerca a las puertas. Por eso dice Santiago, sed pacientes hasta la venida del Señor. Tenemos que tener paciencia en estos tiempos difíciles. Tenemos que tener paciencia y no desesperarnos de que el Señor no viene. En vez de ello, ser diligentes en nuestro servicio y nuestra devoción al Señor. Ser diligentes. Y no perdamos la esperanza, porque nuestra esperanza tiene grande galardón. Aleluya, Jesús. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá y la ciencia aumentará. 2500 años más o menos, quizá 2700, que Daniel escribe esta profecía. Después de tener o revelarle a don Nabucodonosor y revelarle el sueño de la imagen, escribe estas palabras. Hablar de movimiento humano o de migración es hablar de un hecho que puede ser abordado desde dos ámbitos: las causas o las situaciones que nos motivan a salir de nuestros territorios, pero también las consecuencias, las situaciones que como migrantes encontramos en nuestros lugares de destino. Quisiera pensar que si muchos de nosotros hubiéramos, ¿cómo se dice? ¿Sabido? ¿Sí? ¿Es correcto? Si hubiésemos sabido a lo que nos íbamos a enfrentar al venir acá, quizá muchos lo hubiéramos pensado dos veces. Pero fue más grande la necesidad, yo lo entiendo. Fue más grande la necesidad económica, que en realidad es el común denominador que nos ha movido a muchos de nosotros. Y muchos de ustedes en ese mover se trajeron sus criaturas pequeñas que no pidieron, ni contamos, ni les pedimos su opinión, simplemente tomamos decisiones. Y aquí estamos, momentos tensos. Ahora, acabamos de ver y seguimos viendo movimientos de migración de multitudes, de miles y miles de personas. No solamente en Latinoamérica o en Hispanoamérica, en Sudamérica, en el Medio Oriente. Más de 200,000 familias están saliendo de Siria buscando refugio en medio de esta guerra. Niños con una chancla, otros sin chanclas. La esposa no alcanzó a peinarse, no se alcanzó a maquillar, salieron corriendo con la garra que tenían puestas encima, y hay un movimiento de migración y todo el mundo quiere llegar a Europa, ellos allá en aquel lugar. Movimientos ocasionados por personas que patrocinan, que promueven las guerras. Dicen los presidentes que las guerras son necesarias para la paz. Imagínense el pensamiento. Son necesarias para la paz. Y los gobiernos de diferentes países se están armando, se están preparando con un armamento más sofisticado. Aviones, tanques, bombas, porque el Señor está cerca.
Esa guerra que viene, que se llaman ya la tercera guerra mundial, ya no será una guerra como la que estamos acostumbrados a ver, hermano. Una guerra nuclear, ojivas, bombas que son capaces de traspasar búnkers con paredes de concreto de 5 metros, traspasarlas como si nada, viajar 7, 8 kilómetros hacia abajo sin ningún problema y tronar. Y los profetas del Antiguo Testamento la vieron esta guerra. Los efectos de las bombas, ¿cómo se llama? La radiación. Dice Ezequiel que la gente caminando se le caía la piel y las cuencas de los ojos se les quedaban vacías. Hermano, lo que viene es horrible. Por eso dice la Biblia que viene un tiempo de gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la habrá jamás. Guerras y rumores de guerras. De la noche a la mañana, Pakistán y la India se agarran a cocotazos, como que de la noche a la mañana, pero tienen años en un conflicto por el agua. México y Estados Unidos tienen conflicto por el agua. Y ahora México se ha vuelto la pera de la discordia. O la pera, o manzana, lo que sea. Entre los países de Medio Oriente, de Rusia y Estados Unidos. Mano, hay conflicto por todos lados. Viene, hermano, viene porque viene. En Estados Unidos hay una división tan grande. El país está dividido ya. Emocionalmente, psicológicamente, aún espiritualmente. Hay una polarización terrible, hermano. ¿Eres de los míos o eres contra mí? Si le votaste a Trump, estás perdido, te va a llevar el diablo. Pero si votaste por Kamala, también te va a llevar el diablo. Porque ni a cuál irle. Yo siempre le dije, entre lo peor, busque lo que se pueda salvar. Porque aquí la política no es buena. Está llena de corrupción. Está llena de corrupción. Como emigrantes, mientras que algunas personas o un grupo nos ven como un recurso, otros nos ven como una carga. Y la Biblia, desde la ley que Dios le entrega a Moisés, le da un lugar muy importante al migrante. Y le dice a Israel: cuida de los migrantes, porque tú fuiste migrante, fuiste forastero en Egipto. Cuida de ellos. Cuando vayas a colectar la cosecha, no deja algo para los pobres y para los emigrantes. Hay gente que ama a los emigrantes en este país. Hay gente que nos ama, porque no vinimos más que a trabajar. Dijo alguien: a un mexicano no viene a ver si se puede, sino porque puede, viene. Y no pregunta cuánto van a pagar, dice: ¿qué hay que hacer? La mayoría de los latinos son así. Venimos a trabajar. Hemos prosperado. Y creo que por eso hay un gran rechazo de un grupo muy grande. Porque hemos llegado a vivir mejor que muchos norteamericanos. Pero ha sido a base de trabajo, uno que otro de tranza. Pero ya lo están agarrando, no se apuren. Van a caer, solitos caen. Israel fue migrante por más de 430 años en Egipto. Pero déjeme decirle que el pueblo de Israel
fue emigrante o migrante por más de 2000 años en esta tierra. Desde el año 70, cuando el templo fue destruido y que Israel fue dispersado por el general Tito, hijo de Vespasiano, quedaron unos poquitos judíos. Pero alguien dice que, ¿cómo se dice? Roturaron totalmente. Roturar es romper la tierra. Cortaron cuanto árbol había en Jerusalén, porque siempre Satanás ha querido desaparecer al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Amén. Y lo escuché los otros días, estos árabes hablando. Si hay alguien que tenemos que borrar de esta tierra, son estos. Y Estados Unidos ya lo está dejando solo. Pero ni la guerra del 69, ni la guerra del 70. 5 guerras ha sufrido el pueblo de Israel. Aleluya. Y no lo han podido sacar. Y ya lo dijo este señor, ni nos sacarán. Porque la Biblia dice, la Torah dice que esta es nuestra tierra y de aquí nadie nos saca. Acaban de 2 aviones, última generación, que no hay otro avión, nadie tiene ese avión que acaban de crear. Se están armando porque saben lo que viene. Saben que el aprieto de Jacob, o quizás no lo saben, pero algo perciben, porque hermano, ¿cómo les tiran? Siria, Damasco, Hamas, Hezbollah, le tiran con todo. Ahí está, ahí está. Daniel, que escribe este libro, fue un migrante en el cautiverio y allá murió en el cautiverio como migrante. A lo mejor muchos de nosotros vamos a morir como migrantes, pero dejemos un buen legado, dejemos un buen historial. Claro, 1 mes y medio, 2 será lo que hablarán de nosotros cuando muramos. Después ya nadie se va a acordar. Pero ellos sabían y entienden la vida de un inmigrante. Daniel habla y dice que diferentes reinos llegarán a dominar al mundo, incluyendo el reino babilónico, el reino persa, el reino griego y el reino romano. Una bestia que Juan vio salir entre la tierra, entre las aguas, la cual era muy difícil de describir. Todos estos reinos se están uniendo, están trabajando, están viendo la manera de unirse. Gog, Magog, Rusia, China, están haciendo alianzas, porque va a llegar el momento cuando el río, el Éufrates, se secará y pasarán los ejércitos. Y dicen los que saben hoy en día que ese río se está secando. Y por ahí pasará un ejército que Juan vio de 200 millones. Y el único ejército que hoy en día tiene esa capacidad, ese número de activos, es China. Estados Unidos solamente tiene 1.300.000. Por eso usted escucha que mandó 10.000 para allá y mandó 20.000 para acá y puso 30, es 1,5 millones. Casi nadie tiene esos ejércitos. Pero China tiene 200 millones. ¿Y de dónde saca tanta gente? Y si son más 1,000 millones de habitantes. Pasarán por ahí para llegar hasta Israel y tratar de destruirlo. Daniel, como migrante, sufrió persecución, lo trataron de intimidar, lo amenazaron, pero abrazó fuertemente estos 3 aspectos que queremos dejarle.
Número 1, dijimos, la paciencia, la diligencia y la confianza. Fue diligente en lo que tenía que hacer Daniel. Se abrazó de la esperanza y tuvo confianza en su Dios. Son cosas que debemos aprender de un agricultor. Ser pacientes, diligentes y gente que tiene una esperanza. Tener una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, gloriosa y eterna en los cielos, y su nombre es Jesús. Sí, Señor. Decía la iglesia primitiva, cuando se miraban por ahí en la calle, Maranata. Maranata significa Cristo viene. Le pregunto en esta mañana y contéstese con toda sinceridad: ¿usted cree que el Señor viene? ¿Usted cree que el Señor está cerca? Todo lo que estamos viendo, mis amados hermanos, son señales de que Cristo está a las puertas. Y solamente lo dejo con esta pregunta: ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado? Dijo un hermano que pues, ha sido hermano por muchos años. Pues yo no sé, pero ahí el Señor sabrá lo que hace conmigo. No se trata de que el Señor haga contigo. Es que si estamos preparados, porque esto viene. Muchachos, jóvenes, señoritas, sé que se les hace difícil servir al Señor por todas las cosas que les ofrece la vida. El pecado es bueno, es dulce, es agradable, es delicioso. Es delicioso. Pero la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Amén. Todo lo que estás disfrutando como pecado, la paga, el castigo es muerte. Pero escucha lo que dice el Señor: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vale la pena servirle al Señor, vale la pena entregarle nuestra vida al Señor, jovencitos, jovencitas. Vale la pena. Vale la pena. No me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor a la edad de 15 años. No me arrepiento. Han sido los mejores años de mi vida, sí con problemas, sí con adversidades, sí con situaciones, y muchas veces con desaliento, con desánimo, con ganas de colgarme colgar una cuerda y colgarme del dedo gordo porque no aguanto la vida, o de la cintura, ahorcarme. Yo creo que, Sammy, no te arrepientes, Sammy, de haberle entregado tu vida al Señor. Yo creo que Robert no se arrepiente de haberle entregado su vida al Señor. Mi hermano Moy, hermana Marta, de los que yo conozco que eran bandidos. Yo le estoy sacando. Es lo mejor que pueden hacer, porque aparte de todo eso, la vida es corta, pero la eternidad es para siempre. Así que póngase de pie en esta mañana.